al último programa de esta temporada de Sin Piedad. ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Cómo te va? Bueno, 24 de noche, hoy vamos a dejar el teléfono en la mesa porque seguramente ya la gente está prendiendo el fuego. Hasta hace 2 minutos estabas con el teléfono, no le mientas a la gente. Pero 24 de noche no me contesta nadie, me dice, estamos enfriando la cerveza, estamos prendiendo el fuego. Ya hasta ahora está el fuego prendido, está divino, claro. Hay un clima divino en las casas. Así que esperemos que nos acompañen para disfrutar este último programa, que va a ser un programa especial. Vamos a estar repasando los mejores informes que hemos tenido en Sin Piedad, también las mejores entrevistas, los mejores momentos del debate con nuestros panelistas y todas las canciones de Maxi, con letra de Eduardo Preve. Siempre pasa eso. Sí, el autor responsable, voy a cobrar derechos de autor. En Agado, tenés que ir a Agado. Voy a ir a Agado y me hago la plancha un par de años. Último programa Sin Piedad. Tenemos novedades, no de los informes, porque hacer un repaso de lo más importante, pero quédense hasta el final porque, como siempre, hay novedades y de esta forma empieza hoy el Sin Piedad especial de Navidad. Comando de Infantería de la Marina en el Cerro de Montevideo. Aquí cumple arresto a rigor el ex comandante de la Armada, Jorge Wilson, por presuntamente faltar a la verdad a la actual ministra de Defensa en temas relacionados a la compra de 2 patrulleras oceánicas al astillero español Cardama. Una polémica que se ha instalado y que promete una investigación en profundidad. En Sin Piedad vamos a estar compartiendo información exclusiva sobre este tema. Bueno, el comandante en jefe está diciendo que el ministro le dijo a él de que era Cardama o nada. O sea que no era necesario ningún estudio ni nada, porque el ministro ya había decidido que tenía que ser Cardama, sí o sí. O sea que lo que dijera la Armada no tenía ningún sentido. De hecho, no se abocó a ningún estudio técnico, porque de hecho no hay ningún estudio técnico que vale Cardama. Bueno, creo que lo primero que impactó en la gente es la voz de esta persona. Vamos a explicar por qué salió la voz así. Exacto, vamos a explicar, es un alto oficial de la Armada. Bien. Que como está sujeto a jerarquía y disciplinariamente puede ser sancionado, tanto por sus pares como por sus superiores e incluso por la ministra de Defensa, aceptó dar su testimonio, ha estado muy involucrado en todo el proceso de este proceso de Cardama, y entonces aceptó dar su testimonio, obviamente siempre y cuando se distorsionara su voz y no se mostrara su imagen. Bueno, cumplimos. Hay mucha información de parte de este marino. Mucha información para 2 novedades de último momento. La primera te la voy a dar ahora. Ahí estábamos en la base naval del Cerro, donde está preso el ex comandante de la Marina, Jorge Wilson, un arresto administrativo, valga decir, por 30 días, porque no está preso por haber cometido delitos penales, sino que está preso por faltas administrativas. Bueno, hoy la justicia volvió a rechazar un pedido de su defensa de libertad. Había presentado ya hace unos días un recurso de habeas corpus, se lo rechazó la justicia, y hoy también la justicia le volvió a rechazar ese pedido al ex comandante en jefe de la Armada. ¿Dónde es la base de esta, perdón? En el Cerro, donde al lado de lo que es la cancha de golf del Cerro, cuando termina, sí. ¿Viste la playita esa linda que tiene el Cerro? Bueno, sí. Ahí al lado. ¿Y qué implica que el arresto? ¿No puede salir de ahí, digamos? No, él está confinado en el Comando de Infantería de Marina, que queda adentro de la base, en una sección especial. Hasta hace unos días estaba en lo que era confinado en el despacho del comandante de la Infantería de Marina. Bueno, debe tener una camita, algo, calculo yo. Sí, igual por lo que hemos podido averiguar, se muestra poco. Bueno, está arrestado, sí, está bien. Recibe pocas visitas, son las cuestiones que hemos podido averiguar. Estamos hablando de Jorge Wilson, nada menos que del ex comandante en jefe de la Armada, que está inmerso en toda esta polémica de Cardama, porque fue uno de los que eligió a Cardama y fue bien. También
Hoy tenemos que pisar el acelerador, Sí, Eduardo, a fondo, porque tenemos sí, sí. muchísima información. Vamos a arrancar con lo más básico. ¿De qué 100 millones de dólares estamos hablando? Porque dijimos que, de alguna forma, el ex ministro de Defensa, Javier García, los tiró al agua. ¿Por qué? ¿Por qué estamos afirmando eso? Bueno, estamos hablando de la decisión del ministro Javier García, firmada en diciembre del 2023, de comprar 2 patrulleras oceánicas a un astillero español que nunca había construido un barco militar. De eso estamos hablando. Bien, ¿y por qué elegimos a este astillero Cardama? Yo me acuerdo cuando se empezó a hablar de Cardama, había como, vamos a usar mucha metáfora naval hoy, un mar de dudas. O sea, ¿por qué elegimos a Cardama? Bueno, ¿por qué elegimos a Cardama? Esto tiene una larga historia que vamos a tratar de hacerla... Resumida. Resumida, exacto. Bien, ¿fue la primera opción, Cardama? No, Cardama era la última opción en el segundo tramo de lo que fue. Ahí estamos viendo justamente dónde está Cardama y estamos viendo las imágenes, justamente eso que ustedes ven ahí, ¿da? Es un astillero a cielo abierto, eso es Cardama, que en realidad es un pequeño astillero, una pyme, comparado con lo que son todos los otros astilleros de España. Pero vos me preguntabas el proceso. Bien rápido, esto empieza en el año 2021. Uruguay hace una licitación internacional, bien, lo que con corresponde. toda la de la Sí, ley, claro. donde se hace un pliego internacional, donde se ponen más de 80 ítems de todo lo que se quería para la construcción de estas patrulleras oceánicas. Esa licitación la termina ganando una empresa del Estado de China, Apa. que tiene expertise en construcción de justamente estas patrulleras oceánicas, o sea, las podía sacar bastante rápidas. Si hubiéramos elegido a los chinos, ya teníamos las 2 patrulleras acá. ¿Por qué no elegimos si ganaron los chinos? Ganaron los chinos, pero pasaron 2 cuestiones. Una que se conoció públicamente, que fue el argumento que utilizó el entonces ministro Javier García para decir es muy caro el precio. ¿Cuánto era? Y eran entre 140 y 160 millones de dólares. Un poco más caro, sí. Era un poco más caro que los 100 millones que vamos a pagar ahora, pero el verdadero motivo en realidad, que nunca se supo, es que fue por cuestiones geopolíticas. Cuando Estados Unidos se enteró que China nos iba a construir las 2 patrulleras, puso el grito en el cielo. La Embajada de Estados Unidos en Uruguay se reunió en reiteradas veces con las principales autoridades políticas del país y allí fue que se descartó entonces China. Al descartarse China, pasó lo siguiente. No se hizo un nuevo llamado de licitación. ¿Qué se hizo? Y la vieja y querida lo atamos con alambre a la uruguaya. Cazaron el teléfono de la Armada, Sí. agarraron una serie de astilleros, cazaron el teléfono y llamaron. Pero para Miren, eso es como cuando yo pido un presupuesto para el auto. O sea, bueno, tiene que haber una forma. Llamo a 2 o 3 talleres para ver cómo me cobro más barato, pero a nivel de 100 millones de dólares. bueno, pero fue sí. Incluso en algunos casos se mandaron hasta por WhatsApp mensajes, che, precisamos que nos coticen una patrullera con estas características, que pueda llegar a aguas jurisdiccionales, que tenga a 23 nudos, etcétera, etcétera. Hace un ratito veíamos el video de presentación a este alto oficial de la Armada, este marino, que bueno, brindó mucha información a nuestro programa. Una de ellas es por qué Cardama, por ejemplo, no debía ni siquiera haber precalificado para esto. Cardama fue una de las cuales le pedimos precios que no se había presentado en la licitación inicial primera, ¿no? Vamos a hablar por qué apareció Cardama, pero vamos a ver primero a este marino y a su testimonio. Cada astillero precalificado propone su buque, el modelo de buque. Y ahí sí es donde empieza realmente la preselección o la selección de la mejor de las ofertas. ¿Cardama estaba en condiciones de precalificar como astillero para presentar ofertas? No, de ninguna manera, de ninguna manera. O sea que Cardama presenta su oferta, que a la postre termina siendo la elegida por el Ministerio de Defensa, sin estar en condiciones de ser precalificado como astillero para construir estas patrulleras oceánicas. Exacto. No precalificaba de ninguna forma, de ninguna manera. ¿Por qué no precalificaba? Porque básicamente en la propia página de la empresa dice que se dedica a la construcción de buques pesqueros o reparación. En realidad dice reparación, que es realmente a lo que se dedica. A reparar buques, mayormente buques pesqueros. Por lo tanto no hubiera precalificado de ninguna forma porque no tiene experiencia, porque físicamente no entra, no puede construir un buque de ese... Ahí va, las dimensiones del taller de Cardama Exacto. no tiene las condiciones, no reúne las condiciones para construir las patrulleras oceánicas del tamaño que Uruguay se la encargue.
no solo no tiene para construir una, mucho menos dos en simultáneo, porque en un momento, de acuerdo al contrato, tendría que tener una ya pronta y la otra empezando a construir. Si yo no entendí mal, la experiencia de Cardama era como un taller de chapa y pintura. O sea, se dedicaban a reparar buques más que nada, no a construir. Exactamente. Menos patrulleras oceánicas. Ahora, ¿cómo apareció Cardama? O sea, porque por lo general cuando hay un contrato de este tamaño, hay una persona que dice Cardama, Estado uruguayo Cardama, los presenta, y por lo general esta persona cobra una comisión por esta especie de presentación. ¿Se sabe quién trajo a Cardama? Exactamente. A Cardama lo trajo un militar retirado, un capitán retirado de la Armada, Gerardo Moreira, alias El Bocha, que fue el que hizo el nexo entre Cardama, la Armada y el Ministerio del Interior, y obviamente cobró una comisión a Cardama. Más o menos. Se estima un 3% del valor total del negocio. ¿3 millones de dólares? Y bueno, un 3% del valor total del negocio, exactamente. Se estima que fue la comisión que cobró. Un crack el Bocha. La verdad, un fenómeno. Un dato bastante relevante de esto es que el contrato con Cardama, que lo tenemos acá, el contrato con Cardama, lo podemos ver, el contrato con Cardama que se firmó, este contrato fue firmado en diciembre del 2023. No sé si notan las manchas de café en el contrato, Eso no sé si eso estaba... Estuve muchas horas leyéndolo, tiene... lo relevante esto que fue firmado en el 2023 y está firmado por el exministro Javier García y por Mario Cardama, atención porque el astillero lleva el nombre de Cardama. Mario Cardama, que es el astillero español, pero te decía que este contrato se firma en diciembre del 2023, pero recién en diciembre del 2024, o sea, un año después, Cardama logra el aval y sus garantías, porque tenía que conseguir, firmé el contrato, preciso las garantías. ¿Te acordás que hubo...? Le costó mucho, incluso si llegó a mencionar a una empresa como Habitat. Llegó a pedir a Habitat que le saliera la garantía. Lo que precisaba era avales por 8 millones de dólares Cardama, que sí lo consiguió en diciembre del 2024, y ahí, contra esa prestación de esos avales por 8 millones de dólares, es que se firma el contrato definitivo, comienza a correr el plazo, porque fíjate vos, que si hubiera corrido el plazo desde diciembre del 2023, ya este mes tendríamos que estar en el puerto recibiendo una de las patrulleras oceánicas. Y estamos un poco lejos de que eso Estamos suceda. muy lejos. Ahora, este oficial, este marino que nos está brindando información, una de las cosas que dijo era que se había llegado a un nivel increíble de informalidad, y lo dice así. A partir de ahí empieza lo que se ha denominado este proceso confuso, no muy claro, para nada transparente, en el cual se llegaron a pedir ofertas por WhatsApp a las empresas que se habían presentado o que tenían referencias. Un contrato de 100 millones de dólares pidiendo presupuesto por WhatsApp es muy poco serio. Sí, obviamente yo no sé nada de contratos de 100 millones de dólares, pero me imagino que no es por WhatsApp la cosa. Pero bueno, ahora, quedó quinta. Claro, acá se reciben las propuestas, eso se manda a la Armada y en la Armada, que tiene gente especializada justamente en analizar la construcción de este tipo de barcos, hay un jefe, el ex jefe de Estado Mayor, Gustavo Musso. ¿Por qué decimos ex jefe de Estado Mayor, Gustavo Musso? Y estamos viendo justamente, hace una calificación de los astilleros. Hace un ranking. Claro, pero un ranking teniendo en cuenta los precios, los plazos, la categoría de los astilleros, su expertise en el tema. O sea, toma todo un volumen de información y hace una calificación y pone a Cardama. En realidad acá dice cuarto, pues quinto, porque se han presentado, hay como un empate vemos, ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. Cardama queda en quinto lugar justamente. ¿Y por qué? Porque no tenía experiencia Cardama en la construcción de barcos militares. O sea, quedó quinto en 5. Quinto en 5, último, exactamente. Pero el Musso, Gustavo Musso, que fue el jefe de Estado Mayor que hizo este informe, se lo elevó a la Junta de Almirantes. La Junta de Almirantes, bueno, después toma una decisión y se lo eleva al Ministerio de Defensa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el Ministerio de Defensa y el comandante en jefe de la Armada, ex comandante, el que estaba preso, Jorge Wilson, dicen, no, vamos a poner a Cardama en primer lugar. ¿Pero por qué? Si el loco hizo un informe increíble con toda la... Y bueno, hubo una decisión política de poner a Cardama en primer lugar. Musso, en ese momento, presenta la renuncia
¿no? Es un hombre joven, un hombre con mucha experiencia, un hombre muy respetado en la Armada, presenta la renuncia porque entiende que todo su trabajo que había realizado es un informe de muchas hojas, analizando diferentes ítems, y bueno, entiende que su trabajo había sido tirado a la papelera y se había tomado una decisión política de priorizar a Cardama por sobre otros astilleros que estaban mejor evaluados. Bueno, sobre esto también opinó este marino que está brindando información hoy en Sin Piedad. Miren. El jefe de Estado Mayor, el que en aquel entonces era el jefe de Estado Mayor, en que él hace el único estudio comparativo entre las ofertas recibidas y Cardama queda último, justamente por las características del varadero, ¿no? A pesar de que dice el exministro, dice que él solamente podía comprar lo que decía la Armada. Bueno, eso no es lo que dijo la Armada, eso es lo que dijo el comandante jefe por sí y ante sí, sin ningún estudio que lo avale. No hay ningún estudio que avale que Cardama era el más adecuado. Bueno, el comandante jefe está diciendo que el ministro le dijo a él de que era Cardama o nada. O sea que no era necesario ningún estudio ni nada, porque el ministro ya había decidido que tenía que ser Cardama, sí o sí. O sea que lo que dijera la Armada no tenía ningún sentido. De hecho, no se abocó a ningún estudio técnico, porque de hecho no hay ningún estudio técnico que avale Cardama. Entonces, y claramente la decisión fue política de asignarle a Cardama la construcción de las OPVs. Bien, recuerden que estamos en vivo en la pantalla de BTV, exactamente 18 minutos pasan de las 9 de la noche. Nos gustaría que comenten en YouTube, comenten en el chat en vivo. Recuerden que en un rato La Voz del Pueblo los va a estar leyendo, que es Maxi Pérez. Así que nos gustaría leer sus comentarios por ahí. ¿Qué opinan hasta ahora del informe? Pero, Eduardo, algo que no arrancamos hablando es, ¿qué es una patrullera oceánica? Porque sabemos que es un barco, pero ¿por qué las necesitamos? Una cosa, estoy con el teléfono en la mano porque estoy recibiendo información de vez, último momento sobre el tema. No voy a pasar el audio porque no puedo, pero me están avisando de que hay novedades, para representar la fuente, está bien. que hay novedades de último momento a nivel del Ministerio de Defensa sobre este tema. Ya la vamos a compartir. Bien. Vos me decías que es una patrullera oceánica, y bueno, una patrullera... ¿Para qué nos sirve? O sea, no tenemos otros barcos nosotros. No, tenemos las fragatas, pero las fragatas son muy lentas. Las patrulleras nos sirven justamente para custodiar el agua jurisdiccional uruguaya. Nos sirve, por ejemplo, para llegar casi hasta Sudáfrica. Apa. No solo para cuidar el agua jurisdiccional nuestra para ver si hay pesca ilegal, sino también para búsqueda y rescate. Por ejemplo, estas que pueden andar a 21 o 23 nudos, en realidad originalmente eran 23 nudos que se había pedido la velocidad de las patrulleras, y en el contrato se firmó por 21 nudos. Esos 2 nudos, bueno, son 2 nudos, no pasa nada, no. Esos 2 nudos no solo es menor velocidad y menor potencia, sino que abarata muchísimo el costo de la patrullera, porque hace que tenga que tener menos energía, menos motor. Ese fue un detalle no menor, porque públicamente se había dicho que iban a ir a 23 nudos y en el contrato dice a 21 nudos de velocidad. ¿Qué es esto que estamos viendo, Eduardo? Mirá, ¿y qué es lo que está subrayado? Esto es importante. Por esto ya Uruguay pagó 8 millones de dólares, así como escuchás. Por este dibujo. Por este dibujo. Esto es lo que se viene a llamar en la jerga de los marinos la cuaderna maestra. Se usaba, digamos, en la navegación antigua, cuando se hacían los barcos, la cuaderna maestra. Hoy en día prácticamente no se utiliza, y esto es, en el contrato está firmado que contra la presentación de la cuaderna maestra definitiva. Sí, que es como un plano, básicamente. Como un plano, es como un plano, básicamente. ¿Viste cómo estás en el plano de la casa? Bueno, sí, con todas las fuerzas, a ver si el techo va a aguantar, no va a aguantar. Esto viene a ser un poco todas las fuerzas concentradas que, navegando el barco, tendrían diferentes partes. Bueno, te hacen este plano, ingenieros navales te hacen el plano, y vos decís, bueno, a partir de esto yo puedo empezar a construir el buque. Pero el gran detalle, que en este documento que conseguimos, es que dice que no está aprobado, es una aprobación preliminar. Lo estamos viendo ahí, aprobación preliminar, ahí lo estamos viendo al aire, mirá, exacto, ahí dice aprobación preliminar. ¿Y esto por qué? No es un detalle menor, porque esto fue lo que recibió Uruguay y contra esto pagamos 8 millones de dólares el 27 de febrero. ¿De este año? De este año ahora. Y mirá lo que dice el contrato. Si uno va al contrato, busca el contrato y dice el contrato entre Uruguay y Cardama que se va a pagar el 10% del precio del buque, o sea, de uno de los buques, del buque,
plano de cuaderna maestra aprobado. Y este no está aprobado. No está aprobado porque dice que es un plano preliminar. Esto fue lo único que recibimos vía mail el 27 de febrero y terminamos pagando por este planito 8,2 millones de dólares. Que lo mandaron el mismo día que se vencía el plazo para pagar, ¿no? Lo mandaron el último día, el 27 de febrero, y además recordamos que el 28 de febrero fue el último día del gobierno de la calle Pou, lo mandaron un día antes, y vos me decías el detalle, a las 11 de la mañana. ¿Sabés por qué es relevante el detalle? Porque en el mismo día ya la Armada emitió la orden de pago. Quiere decir que no hubo ningún análisis, porque si no se hubieran dado cuenta que decía que era preliminar, que no tenía aprobación definitiva. Si nuestros ingenieros navales, nuestra Armada, la gente que estaba trabajando en el proyecto de las patrullas oceánicas hubiera observado en detalle, se darían cuenta que era un plano preliminar. Eduardo, sobre esto también nos habló el marino. Me da cosa no poder decir el nombre. ¿Está en actividad? Él no sabemos. No te puedo decir porque justamente estaríamos dando pistas. Lo que te digo sí que para este informe hablamos con 7 contraalmirantes. 4 contraalmirantes retirados y 3 contraalmirantes en actividad. A ver qué decía de este tema. Eso que se mostró ahí no es nada, no es una esquilla ni es nada, ni de ese buque ni de ningún buque. Por lo tanto, eso se hizo para poder habilitar el tercer pago por el tercerito. Un buque de características similares o de ese porte, pero civil, implica unos 60 planos. Y un buque de guerra de ese tamaño se estima en unos 100 planos. No hemos visto ni uno de ellos al día de hoy. Solamente un planito de arreglo general, que es la nada, es como se distribuyen el corredor central, la cubierta principal, y la cuaderna maestra, que no coincide con nada de lo que hemos visto. Parece el corte de un galeón, porque no tiene absolutamente nada que ver con lo que se supone que va a ser construido. Avenida Brasil y Benito Blanco, pleno corazón de Pocitos. ¿Qué vincula esta esquina montevideana con la mayor estafa ganadera del país? En Sin Piedad accedimos a audios y documentos exclusivos que te los vamos a mostrar sobre nuevas empresas a nombre de Pablo Carrasco y de Gustavo Basso. Campos en Rocha, apartamentos aquí en Pocitos para sus hijos y otros bienes. Todo comprado con dinero de cuentas provenientes de los inversionistas. Fallece mi esposo el 28 de noviembre. Ese día se hace el sepelio. El día 29 hacemos una misa de cuerpo presente. Y cuando termina la misa, nuestros socios, Ana y Pablo, nos dicen que somos familia, pero que quieren reunirse tener una reunión con nosotros. Los recibimos y nos dijeron que venían de hablar con el señor Juan Otegui y que venían de consultar al doctor Barrera, que era un abogado penalista, y que porque había un desfasaje en la empresa. Bueno, el desfasaje que hablaba la viuda de Basso, estamos hablando que es entre los 240 y los 380 millones de dólares y que terminó siendo una estafa. Exactamente. Lo que escuchábamos ahí era parte de la declaración de las 2 horas de la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, en Fiscalía. En el programa de hoy vamos a tener unos breves resúmenes de algunas de las declaraciones en Fiscalía de Pablo Carrasco, de su esposa Ana Youdikov, y de Daniela Cabral, que estuvieron declarados más o menos unas 6 horas en Fiscalía, antes de ser imputadas seguramente sobre finales de junio, antes del comienzo de la Feria Judicial Menor de julio. Pero acá tenemos que esto es el informe de la CENACLAF, la Secretaría Antilavado, más de 90 páginas, que tiene muchísima información aportada para Fiscalía. Te diría que con el material que tenemos acá da para hacer por lo menos 2 o 3 programas. Y nos vamos a quedar cortos hoy, pero vamos a compartir, a partir de este momento,
algunas de las informaciones que hemos logrado obtener. Y lo que te digo que, además de los bienes nuevos que vamos a mostrar, aquí hay información, sobre todo de una persona que lo vamos a comentar al final de este primer bloque, de que puede ser también alguien clave y que hasta ahora... ¿No había aparecido el nombre? Había aparecido el nombre, pero no ha ido a Fiscalía a declarar. Bueno, vamos a arrancar por el principio, Eduardo, porque para las personas que nunca invirtieron en su vida o no tienen ni idea de lo que era Conexión Ganadera, contame brevemente eso. ¿Qué era Conexión Ganadera? Bueno, Conexión Ganadera, con el diario del lunes, yo te podría decir que fue una gran venta de ilusiones. ¿Pero qué vendían? ¿Vacas, campos? Bueno, ellos vendían... lo que prometían, tenía diferentes formas de contrato, pero la forma contractual más conocida que atraía mayormente a los inversionistas era, te decían, para que doña María y don José entiendan, vení, mirá, poné $10.000, $50.000, $100.000. No había un dinero fijo para No había un dinero fijo. Incluso hasta estaba bien, ahora te cuento, estaba bien montada la estrategia. Vos ponías $10.000, $50.000 y lo que ellos supuestamente te garantizaban era que con ese dinero te compraban vacas a tu nombre. Vacas, terneros, novillos. O sea, eran tuyas las vacas, digamos. Sí, claro. Vos ponías los $10.000 y te decía, vos tenés tantos terneros a tu nombre, iban al Ministerio de Ganadería, el sistema de trazabilidad, te da una caravana y se suponía que con eso la caravana, ese animal pertenecía a Diego González, que había puesto... ¿Y cómo ganaba plata? Yo quiero lo que me daban ellos. Ellos manejaban tu ganado y supuestamente lo engordaban, lo vendían y te pagaban, te ofrecían una renta fija, algo que no existe prácticamente en el negocio del agro, y ofrecían rentas fijas de entre 7 y 10% dependiendo del tipo de contrato. ¿Y es mucho eso? Bueno, para el negocio del agro, para quienes saben, y después vamos a escuchar a gente que sabe del agro, es una rentabilidad muy alta porque se hablaba, hoy se llaman los grupos CREA, que son los grupos de productores rurales que trabajan más intensamente la tierra y que se supone que están los mejores. Y hoy en día ellos hablan de una rentabilidad entre el 2 y el 4%. Bueno, era tremendamente seductor, un 7, un 10 era. Claro, y aparte con mucha publicidad, con mucha exposición en los medios. Si vos te ponés a ver y a repasar la cantidad de notas que hay, sobre todo a Pablo Carrasco o a su esposa en diferentes programas prestigiosos... Carrasco no solamente hablaba de agro. No, Carrasco hablaba de todo. Tenía una vida pública sí, bastante florida. Incluso hasta de política, se expresaba en las redes sociales. Pero bueno, a ver, yo te digo, en mi caso, yo un día vi en Instagram, en la red social Instagram, la publicidad, decir que tengo un hermano del medio que es agrónomo, y casé el teléfono y dije, voy, esto me dijo, no te metas ahí. Casi ponés plata en Conexión Ganadera. No tenía mucho, pero vi y me sedujo. O sea, estaba bien vendido. Estaba muy bien vendido. O sea, tenían publicidad en Instagram, en las redes sociales. Era como para hacer caer a la gente. Bien, ahora escuchamos hablar a una de las protagonistas, que es la viuda de Basso, pero contame quiénes son los protagonistas hoy de este caso de Conexión Ganadera. Mira, los protagonistas son, era Gustavo Basso, que era el principal de Conexión Ganadera, el hombre que hoy en día todos los que quedaron vivos y siguen le echan las culpas, porque uno escucha esas 6 horas de declaración en Fiscalía y poco menos que Gustavo Basso era el único artífice de toda esta maniobra. Vamos a ver a lo largo del programa que no es así. Bueno, es una estrategia... Sí, está el muerto... El responsable está muerto, se extingue supuestamente la culpabilidad penal, claro. Ahora, decía, la primera información que nos llegó de Basso es que tuvo un accidente en la ruta, salió en todos los medios, pero después derivó en otras cosas ese accidente. Claro, ese accidente, que fue el 28 de noviembre del año pasado, fue un accidente muy extraño, primeras características, reacciones, accidente contra la máquina vial. Después, el auto que ya era raro, era un Tesla, ¿no? Que hay pocos en Uruguay, un auto que se supone que tiene mucha seguridad. Se mandó a analizar la caja negra, el Tesla, por decirle de alguna forma, que contiene toda la información del auto, y se logró determinar que el auto en ningún momento trató de frenar cuando impacta, estamos viendo las imágenes, cuando impacta ahí en Ruta 5 contra una máquina vial. Un camino que Basso hacía prácticamente todos los días, ¿no? Y otro dato extraño, que hace suponer o da un indicio a la Fiscalía de Florida que esto fue un suicidio, es que Basso ese día se dirigía hacia un campo y es muy extraño ir en un Tesla a un campo, ¿no? Por lo general vas en una camioneta o en otro tipo de vehículo. Ahora, estamos hablando de estos 380 millones de dólares, pero ¿de cuántos inversores, cuántos estafados se calcula que hay? Mira, la primera lista contiene unos 4.300 estafados. Es muchísima gente. Es mucha gente. Y ahí estamos hablando desde pequeños inversionistas que han puesto $10.000
a grandes inversionistas, que son los menos, que habían puesto 2 millones de dólares, es el que puso más. Ahora, ¿todo el dinero ya se denunció? O sea, ¿está cubierto todo el dinero con los denunciantes? Estamos, justamente en estos días, se está cotejando a nivel judicial. La mayor parte de los damnificados ha presentado el reclamo de sus créditos. O sea, yo tenía 10 mil dólares, 50 mil, 100 mil. Hoy hablamos, unos minutos antes del aire, con fuentes que están manejando esta información y que nos dicen que todavía no está cuantificado el monto de la estafa total. Por ahora, el único número oficial que tenemos son 380 millones de dólares, que lo dijo nada menos que un contador contratado por Conexión Ganadera, que hizo una especie de Zoom los primeros días, si no mal recuerdo, del mes de enero, para tratar de salvar la empresa, cosa que no ocurrió, ¿no? Ahora, se nombra también a otra empresa vinculada a Conexión Ganadera, que es Hernandarias. Sí. ¿Qué hacía Hernandarias? Bueno, ¿Qué era? A ver, Conexión Ganadera era 50% propiedad de Basso, 50% propiedad de Carrasco, Bien. que son de los dos principales involucrados en esta maniobra. Hernandarias era como, para que la gente entienda, dicen el tomador de ganado. ¿Qué es el tomador de ganado? Se suponía que Hernandarias era el que te administraba tu ganado, el que se encargaba de que tu ganado estuviera bien, estaba bajo control de la esposa de Carrasco eran los únicos dueños de esa empresa, y se suponía que ellos estaban al tanto de cómo iban evolucionando los animales y decían, claro, acá está, socio constituyente, esto es justamente el informe de la CENACLAF, donde hablan de Conexión Ganadera, que era 50% de Carrasco y 50% de Gustavo Basso. Conexión Ganadera, perdón, Hernandarias sí figura únicamente propiedad de Carrasco y su esposa. Ahora, Eduardo, en esta investigación exclusiva que vamos a tener hoy en Sin Piedad, vos hablás de que aparecieron más bienes. O sea, que aparte de la empresa, que aparte de las vacas, empezaron a aparecer bienes que no estaban presentes durante gran parte de la investigación. Y el primero tiene que ver, por ejemplo, con Menafra SAS. Lo primero que llama la atención es el SAS. Yo tenía esta sociedad anónima, la tenía. ¿Qué es una SAS? Las SAS son sociedades anónimas simplificadas y seguramente Leonardo Costa nos va a explicar mejor cómo operan en el segundo bloque de estas SAS. Viene a ser una especie donde vos también podés, entre comillas, encubrir públicamente quién es el dueño. Ahora, si pasa un caso de estos, si vos vas al Banco Central y el Banco Central te dice, mire, era de fulano de tal, la SAS esta era de Diego González. Es anónima, pero no tanto. Exacto, porque en este caso, cuando hay levantamiento y hay investigaciones judiciales, con órdenes judiciales se puede efectivamente ir. Y la primera que encontramos, y eso iba, es Menafra SAS. ¿Qué es Menafra SAS? Basso formó esta SAS para comprar campos en Río Negro. ¿Y por qué le puso Menafra? Porque es una localidad del departamento de Río Negro, muy cercano, ahí estaba podemos ver el mapa incluso. Cerca de Yun. Está a unos 22 kilómetros de Yun, o sea, Yun, si uno va por ruta 3, te encontrás casi en el medio del país, unos 20 kilómetros más hacia el noreste, por decirlo. Ahora, ¿estos campos los compró con su plata? Bueno, ahora eso tendrá que dilucidar la justicia. Estos campos lo compró en el año 2022, acá lo estamos viendo, son 3 campos que insólitamente están enclavados en un lugar de gran desarrollo forestal. Son estos 3 predios los que compra Basso por un total de 5.729.318 millones de dólares, estos 3 campos. ¿Y por qué está señalado este otro? Porque surge del informe de la CENACLAF que además de estos 3 padrones, Basso pagaba el impuesto a primaria por este padrón. Vos decís, ¿cómo los compró? Y acá está la cuestión para hacer el rastro del dinero, o sea, la trazabilidad. Los compró, los pagó Basso con 3 letras de cambio, una del Scotiabank por 3 millones de dólares, cifra redonda, otra del BBVA por 2.156.000 millones de dólares y la tercera del Heritage por 572.000 dólares. Eso totalizan los 5.700.000 dólares de estos campos que estaban a nombre de estas SAS. Y el único accionista de Menafra, dice, el único accionista y beneficiario final, según el Banco Central del Uruguay, era Gustavo Basso Pallares. O sea, tenemos acá el primer campo, casi 6 millones de dólares Departamento de inversión. Río Negro. Departamento Río Negro. Vamos al departamento. Sí, antes, no te olvides de este nombre. Actuó el escribano Fernando Camadini, que va a ser una persona que lo vamos a ver actuar
en casi todas las otras transacciones, tanto de la familia Basso como de la familia Carrasco. Bueno, le escribieron a la familia, calculo. Sí, pero ahí después entran las contradicciones porque supuestamente dice que Carrasco y Basso no tenían tanta amistad, que solamente eran relaciones empresariales, pero vamos a ver actuando este escribano, Fernando Camadini, en diferentes negocios, tanto de Basso como de Carrasco. Ahora, hablando de diferentes negocios, departamento de Río Negro, nos vamos al departamento de Rocha. Nos vamos de Río Negro a Rocha, allá donde nace el sol de la patria. ¿También compró campos ahí? También compra campos Basso, y fíjense el año, coincidentemente el año 2022, o sea, año que veníamos de una gran sequía, ¿tá? Sí. Que incluso en ese año le tuvo que prestar Basso 7 millones de dólares a Hernandarias para alimentación de los animales. ¿Qué hace este Basso acá? También forma otra SAS, ¿tá? Que tiene el nombre, yo cuando vi el nombre decía NXTV, parece Un canal de cable, un claro. canal de cable del Sí. interior, después pasó a ser Sauce Chico, ¿tá? Ahí supuestamente era una promesa a los inversores ahí hizo una promesa a inversores que si lo acompañaban a comprar este campo, podían hacer un desarrollo especial habló hasta de bonos de carbono que te pagan por hectárea, o sea, es una cosa compleja, pero que se beneficiaba a esta gente. Pero ¿Cuánto costó este campo? Este campo costó 3.149.807 millones de dólares, o sea, 3.150.000 dólares, cifras redondas, y además le pagó otros 198.000 dólares que le depositó en la cuenta de la escribana para impuestos. ¿Y cómo pagó esto? Lo pagó con 5 cheques cruzados del Banco República. O sea, 3.149.000 dólares. El 10 de marzo del 2022 estamos viendo, esto queda cerca de la localidad, ahí en Rocha. Velázquez. De Velázquez, sí, que es como, viste, si vos tenés el mapa de Rocha, poner que este fuera el mapa de Rocha, está cerca de la ruta 15 por este lugar. Pasaría la ruta 15 Lugar más precioso, arriba. Velázquez, sí, es un lugar Ahora, muy pero lindo. hubo algo que llamó la atención de esta compra, y es algo que sucedió, el mismo día de la compra. El mismo día que Basso firma la compra de estos 3 campos, el mismo día se lo arrienda a Hernandarias. Recordemos que Hernandarias era la sociedad en la cual administraba los ganados de Conexión Ganadera. Bueno, a él mismo. Bueno, aparte a sus socios, Sí. a Carrasco y a Eudikov, se los arrienda por 10 años a 118.858 dólares por año. Bien. ¿Ah? O sea, el mismo día que firmó la compra, se lo arrienda. O sea, que ellos, y además cobró comisión por este arrendamiento. O sea, un negocio redondo, ¿no? O sea, lástima que hoy no está Basso para responder estas cuestiones. Ahora, Montevideo Rural no quedó afuera, porque hablamos del departamento de Río Negro, hablamos del departamento de Rocha, pero también acá en Montevideo hubo alguna compra. Bueno, sí. Hasta ahora nos centramos en Basso en estas 2 compras hechas con sociedades anónimas de 2 campos en Río Negro y en Rocha. Pero aparece, y podemos ir viendo imágenes, ¿tá? Yo diría, estuve ahí el otro día y la verdad que es un lugar de ensueño. ¿Dónde? ¿Viste la playa de la Colorada, el Sí, oeste hermoso de Montevideo? lugar, oeste de Montevideo. Hermoso lugar. Mirá cómo se llama, cómo le pusieron a esta chacra de lujo La Rusa. ¿Por qué? Por el nombre de la esposa de Pablo Carrasco, Ana Eudikov. ¿Es ¿Ah? rusa ella? Bueno, tiene El origen, en realidad creo que de origen polaco, ¿ah? Pero Qué linda la casa. es divina. No, mirá, estuvimos ahí. El terreno lo pagaron 330.000 dólares en el año 2015. ¿Tá? La casa tiene por lo menos 10 habitaciones, tiene un jardín que está mantenido hasta el día de hoy de forma estupenda. Lo que esto me llamó la atención, porque yo, como te decía, escuché todas las declaraciones, tanto de Carrasco como de Eudikov, en la fiscalía, y hay poco menos que decían que no tenían para vivir. Entonces me llamó la atención ir a este lugar y verlo absolutamente parquizado, mantenido. Tiene, bueno, una casa principal muy lujosa, piscina, tiene una casa de huéspedes también. Para entrar a este complejo hay que pasar una portera que tiene candado. Bueno, ahí nos las ingeniamos con el cámara, estuvimos ahí. Pero mirá lo otro que te llama la atención. Este bien no está declarado en ningún lado de Carrasco. ¿Por qué? No, porque el año pasado, casualmente el año pasado, le donaron la propiedad de esta lujosa chacra instalada en la zona de la Baguala a sus 2 hijos. Bueno, bien. Y se quedaron ellos con el usufructo mientras estén en vida. ¿Cómo es eso? Y ¿Se bueno, la donaron o no se la donaron? Dice, es una donación, vimos, Se la tenemos... prestan, digamos.
No, ellos siguen siendo, usufructuando hasta que se mueran. Y después queda para los Y hijos. después queda para los hijos. También puede uno pensar que es una forma de llegar a eludir si eventualmente todos los bienes van a una bolsa en común. Para pagar a los estafados. Para pagar a digamos. los estafados, exactamente. Este bien, que forma parte de las propiedades de la familia Carrasco, Marcha. y debería ir a esa bolsa para que los estafados tengan mayor cantidad de dinero para poder recuperar, ¿no? Ahora, hablamos de campos, hablamos de una chacra, pero aparecieron también apartamentos. O sea, tiene más propiedades que la LOE, este hombre a esta altura. No, de verdad, o sea, paren de aparecer cosas. Apartamentos, ¿de qué apartamentos estamos hablando? Mira, estamos hablando por lo menos de 2 apartamentos que logramos identificar. Uno es ahí, ustedes veían en el comienzo de la nota, pleno corazón de Pocitos, Avenida Brasil y Benito Blanco. Sí. Está la Pasiva abajo. Sí. Enfrente está el Expreso, ¿no? El 201. Este es el 201 en el edificio que está en la planta superior de la Pasiva, un edificio que se llama Manhattan, que vos entrás por Avenida Brasil. Sí. En el 201 es un apartamento que compraron Pablo Carrasco y Ana Yudikov, le salió $320.000, también para sus hijos, y acá ellos reconocen en declaraciones en fiscalía que lo compraron con dinero de la cuenta de Hernandarias, donde se suponía que ese dinero es donde se depositaba la plata de los ahorristas, ¿no? No se puede hacer eso. Bueno, ellos dicen que estos $320.000 eran parte De su ganancia. de su ganancia. Vaya a Andá a saber. chequearlo, Está claro. toda la plata junta ahí, manotearon $320.000. Acá también actuó el escribano Fernando Camadini, que me pediste Acá que no me también, olvidara del nombre. exacto, Y no me no te olvidé. olvides, actuó Fernando Camadini. Estuvimos ahí el otro día y tocamos timbre. Y uno debe suponer, bueno, no sé, este apartamento, así como el apartamento que vamos a ver ahora, que compraron en Madrid en más de $1.300.000, Apa. lo habían puesto a disposición de la justicia. Pero no. En este apartamento vive una hermana de Ana Yudikov y una de sus hijas. Ahora, tenemos un audio sobre lo que dijo Pablo Carrasco respecto a este apartamento en Pocitos en Fiscalía. Mire. 28 de marzo de 2022, Baltasar y Guadalupe, ¿quiénes son? Son mis hijos más chicos. 28 de marzo de 2022, adquieren un inmueble, Sí. apartamento 201, padrón 32.593, con el garaje 32.606, el padrón. Se firmó el 28 de marzo de 2022, $326.000, que se pagó con letra de cambio Brow, a nombre de ellos, con dinero que salió de la cuenta Brow de Hernandarias. Pero les quiero hacer una recomendación, que es que ya está en Uruguay, ¿sabes qué, Eduardo? La Fundación Real Madrid con la academia anual más grande del país. Son más de 500 jugadores que entrenan todas las semanas, ¿sabes dónde? En el Estadio Charrúa, con el escudo del club más grande del mundo. La academia esta funciona para niños y niñas de entre 6 y 18 años, con competencia todos los fines de semana. Es increíble. Sí, porque acordate que esto es para niños Sí, es y mixto, niñas. está precioso. Exacto. Nos vamos a la primera pausa de Sin Piedad de la pantalla de BTV y ya volvemos.